La pastora los está viendo en este momento, yo creo, por internet. Así que le doy gracias al Señor porque, como dice ella, ha sido un proceso difícil, pero Dios ha estado con nosotros. Amén. Y como hemos aprendido en este tiempo, los procesos del Señor y las pruebas son situaciones que al Señor no lo pillan de sorpresa, sino que Él sabe que van a venir sobre nuestra vida. Y todos estos procesos son para hacernos madurar y crecer. Amén. Entonces siempre que venga una prueba, una dificultad, nunca diga por qué, nunca reclame, sino que dígale: Señor, revélame para qué es esta situación. Y usted va a encontrar paz, consuelo, refugio. Y va a ver que detrás de todo dolor de un hijo de Dios, siempre, siempre, siempre va a haber un propósito. Amén. Muy bien, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Hemos estado hablando acerca de que necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz de Dios? Yo soy el primero que necesito escuchar la voz de Dios, porque necesito saber qué el Señor tiene para esta iglesia, qué tiene para mi vida, qué tiene para mi familia. Hemos estado hablando de que los que deben de escuchar sí o sí la voz de Dios siempre es el padre de familia, porque dependiendo de lo que usted como padre de familia escuche, va a ser en lo que su familia va a caminar. Es nuestra responsabilidad como varones, como hombre de Dios. Ahora, si usted, hermana, su marido no conoce al Señor, o si usted es sola, bueno, entonces usted tiene la responsabilidad primaria de escuchar la voz de Dios. Amén. Hemos estado hablando también acerca de Ana, la madre de Samuel, de que ella tuvo ciertas características que le permitieron escuchar la voz del Señor. Y hoy día quiero hablarles acerca de uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. Así que vaya a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Dice así la escritura: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. La historia del profeta Elías es una historia tremenda. El profeta Elías es uno de los 2 hombres de la historia que no murieron. Le cuento, hay 2 hombres que dice la escritura que nunca murieron, sino que Dios los arrebató, se los llevó antes de morir. El primero de ellos fue Enoc. ¿Se acuerda de Enoc en Génesis? Que dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese fue el primero, que no murió. Y el segundo fue este profeta, el profeta Elías, que dice que la escritura, bueno, allá al finalizar la historia de Elías, dice que carros de fuego lo arrebataron y se lo llevaron delante de la presencia del Señor. Entonces Elías es un hombre extremadamente poderoso en la escritura. Yo le voy a mostrar hoy día algunos principios acerca de la vida de este profeta que yo creo que lo van a impactar. Bueno, pero a través de la historia bíblica que hemos visto, que yo les he enseñado a través de todos estos años y todo este tiempo, podemos ver que Dios es un Dios personal. El deseo de Dios siempre es establecer comunicación con sus hijos, con aquellos que le buscan de corazón, y el deseo de Dios es revelarse a su pueblo siempre. Y siempre que hay una relación, es Dios el que toma la iniciativa. Cuando el hombre toma la iniciativa para buscar a Dios, frecuentemente eso se transforma en religión. Pero cuando es Dios quien busca al hombre, entonces se establece una relación. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana que usted está aquí porque Dios lo ha buscado a usted. Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces usted tiene que tener la certeza, la seguridad dentro de su corazón que Dios tiene algo con usted. Le voy a dar algunos ejemplos de Dios hablando antes de volver a la historia del profeta Elías. Fue Dios quien buscó a Abraham. Dios se le apareció a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y allí haré de ti una nación grande, te bendeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham no buscó a Dios, Dios fue quien buscó a Abraham. Fue Dios quien buscó a Jacob y se le apareció en Betel. No sé si ha leído esa escritura. Cuando Jacob en Betel se quedó dormido, puso una piedra como almohada y tuvo un sueño. Y vio que había una escalera y los ángeles de Dios subían y bajaban a través de esa escalera. Y dijo: wow, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Fue Dios quien se le apareció. Luego fue el ángel de Jehová, Cristo mismo, antes de encarnarse, se le apareció y luchó con él. Fue Dios quien se aparece a Jacob. Fue Dios quien se apareció a Moisés en la zarza ardiendo y lo llamó y le dijo: tú vas a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Fue Dios quien habló con Josué y le dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo, quiero que lleves a este pueblo a la tierra prometida, quiero que conquistes. Si usted se da cuenta, siempre es Dios buscando un hombre para darle un propósito. ¿Me dice amén? Fue Dios quien habló con Gedeón, le dio instrucciones a Gedeón para que con 300 soldados él pudiera acabar un ejército de miles. Usted tiene que estar muy seguro de parte de Dios, de que Dios le hable algo así para hacer una locura de esa manera. Eran miles y miles el ejército enemigo, e Israel eran solamente 300 hombres y eran más. Pero Dios le dio instrucciones y le dijo: mira, los que beban el agua de cierta manera, con esos tú vas a tomar. Entonces, si Gedeón no ponía atención a lo que Dios le estaba hablando, no iban a poder derrotar al enemigo. Entonces, otra vez, Dios siempre trata con los hombres. Dios le habló a Samuel desde pequeño, le dio instrucciones acerca de ungir a Saúl, luego de ungir a David como rey en lugar de Saúl. Entonces, siempre que Dios tiene un propósito, Dios va a buscar un hombre. Dios va a buscar una mujer en el cual depositar ese propósito y le va a hablar. Entonces, lo que yo quiero que usted sepa en esta mañana es que Dios le quiere hablar a usted. Dios no es un Dios impersonal.
Dios no es un Dios de la masa, Dios es un Dios de la persona. Amén. Y cada uno de nosotros debe de tener una experiencia personal con el Señor. Dios le habló a David, Dios le habló a Salomón, el Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento le habló a Felipe en forma específica. Dios lo habló a Pedro a través de una visión, le mostró un lienzo que tenía distintos animales, y a través de eso Dios le mostró a Pedro que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, también eran aceptos delante de Dios y que la salvación era para todos. Dios le habló también a Ananías, a quien el Señor le dijo lo siguiente: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire, Dios, el Espíritu Santo, le dio el nombre de una calle, le dio el nombre de una persona para ubicar a Saulo. Dígame si eso no es algo personal. A veces nosotros miramos a Dios y lo vemos tan lejano, porque claro, vemos su gloria, vemos su majestad, vemos que Él es santo, que Él es sublime, pero Dios está muy cerca de nosotros y Él nos quiere hablar. Le quiere dar una dirección de una calle, le quiere dar el nombre de una persona y le quiere decir: anda a orar por tal persona. A ese nivel es que Dios nos quiere hablar, porque así como Dios es grande, sublime e infinito, también es un Dios extremadamente personal y Él quiere establecer una relación con nosotros. Amén. Entonces, si hay un patrón bíblico en la escritura, en estos mensajes, es que nosotros servimos a un Dios comunicativo, un Dios de palabras. Dios se quiere comunicar con nosotros. A través de una palabra Dios creó, con una palabra el Señor consoló, con una palabra el Señor llamó al ministerio, con una palabra el Señor guió, con una palabra el Señor profetizó. Entonces, a cada hombre de la escritura que tuvieron una misión, un propósito en la vida, Dios siempre le habló. Y escuche, usted fue creado con un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted no es un accidente de la evolución, sino que usted estaba en el corazón de Dios. Y antes de la fundación del mundo, Él lo llamó, y cuando llegó su tiempo, Él lo envió a la tierra. Amén. Pero sabe, hay muchas personas que no van a cumplir el propósito por el cual Dios las puso en la tierra, porque no están escuchando la voz de Dios. Pero aquellos que escuchemos la voz de Dios, sí que vamos a poder cumplir ese propósito por el cual el Señor nos creó. El punto es si vamos a poner atención o no al Señor para escuchar su voz. Ese es el punto, ese es el problema. Entonces, la cuestión no es si Dios habla o no habla. Dios siempre va a hablar. El punto es, ¿tendremos nosotros un oído para escuchar la voz de Dios? Ese es el punto. Ahora, volviendo al profeta Elías. Elías era un profeta extremadamente poderoso. Y sabe, los profetas de Dios no se caracterizan por hablar. Escuche, los profetas de Dios se caracterizan por saber escuchar a Dios. Porque el profeta no habla lo que quiere. El profeta tiene que hablar lo que Dios está diciendo. Eso es profetizar, es oír de Dios y hablar a los hombres. Entonces, Elías era un profeta. Y mire, en esta porción que leímos de la escritura, Elías venía de una gran victoria. No lo leí acá, solamente leímos lo que pasó después. Pero si vamos a la historia, resulta que el pueblo de Israel se había descarriado, no estaba sirviendo al Señor. Y Elías, dice la escritura, tenía un vivo celo por Jehová su Dios. Y él dijo al pueblo: reúnanme en un monte a los profetas de Baal, un dios falso, y a los profetas de Acera, una diosa falsa. Y dijo: y el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Y al pueblo le pareció bien este desafío. Entonces se juntaron los profetas de Baal y de Acera. Y escuche, el único profeta de Jehová Dios era Elías. Y de los profetas de Baal habían 450. Y de los profetas de Acera habían 400. O sea, eran 850 contra uno solo. Y Elías desafió a los profetas y les dijo: miren, ustedes van a orar a su Dios, y si ese Dios responde enviando fuego del cielo, entonces es Dios. Y si mi Dios responde a través del fuego del cielo, entonces mi Dios es el verdadero Dios. Y los desafió. Y dice la escritura que los profetas hicieron pusieron los bueyes sobre el altar y comenzaron a gritar y a decir: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y empezaron a gritar, se sajaban con cuchillos, tenían el medio escándalo los profetas falsos. Y Elías se burlaba de ellos.
Les decía, griten más fuerte porque Dios a lo mejor está de camino, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está durmiendo y hay que despertarlo. Se burlaba el profeta Elías. Y ellos estuvieron varias horas ahí gritando, zapateando, haciendo de todo, como los chamanes que a veces uno ve en la televisión. Y no pasó absolutamente nada. ¿Sabe lo que hizo Elías? Dice que tomó el altar de Jehová que estaba arruinado, lo volvió a edificar, puso un buey sobre el altar, lo cortó en pedazos. Pero no contento con eso, dijo, ahora vamos a hacer una zanja alrededor del altar. Hicieron una zanja, pusieron unas tinajas con agua y derramaron agua, un montón de agua ahí. Tanta agua que ya se rebalsaba la zanja que habían hecho. Y él levantó sus ojos al cielo y dijo, Jehová, respóndeme. Y dice la Escritura que el Señor envió fuego del cielo que consumió el buey, las piedras, el polvo y aún el agua lamió de lo que habían puesto ahí. Entonces, vea por favor lo que ocurrió. Cuando eso pasó, el pueblo comenzó a decir, Jehová es Dios. Imagínenselo, habían miles de personas ahí. Y Elías dice, prendan a los profetas de Baal y de Acera. Dice que los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Era finito el tipo. Súper misericordioso. Los degolló a todos, a los 850. Y el pueblo volvió sus ojos al Señor Dios. Entonces, Elías venía de una batalla tremenda, pero de una victoria aún más poderosa. Quiero que vea el cuadro de un hombre que está saliendo de una batalla y está saliendo en victoria. Amén. Pero cuando llegamos a esta porción de la Escritura, vemos que ocurrió algo. Una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey, mandó una amenaza en contra de Elías. Él le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si yo no apuesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que él mató. Y uno podría haber esperado que Elías hubiera dicho, ningún problema, cero problema. Clamo a mi Dios que mande fuego del cielo y te consuma a ti. Pero ¿sabe lo que le pasó? Se llenó de miedo, se llenó de temor y salió corriendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible de que Elías, siendo tan grande, tan tremendo, la amenaza de una mujer le hizo arrancar, le hizo correr por su vida? ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque Elías era humano, como usted y como yo. Y así como muchas veces nosotros hemos tenido grandes victorias de oración, hemos clamado al Señor y Él nos ha respondido, y sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, pero muchas veces en nuestra vida también caemos en pozos profundos de desesperación y de depresión, ¿o no? ¿O soy el único que le ha pasado? Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Porque así como Elías, nosotros somos también humanos, y Elías era humano. Y ser humano es sinónimo de debilidad y de flaqueza. Así como usted y yo hemos sido flacos y débiles muchas veces, aunque hay otro que también gordito, pero ese es otro tema. Quiero que vaya a Santiago 5:17. Mire lo que dice la Escritura acerca de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire lo que está diciendo Santiago acerca del profeta Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era tan humano como cualquiera de nosotros. Tenía debilidades como las nuestras. En todo era semejante en sentimientos a nosotros. Elías era un ser de carne y hueso. Pero mire lo que dice acá. Dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, Elías era tan humano y tan débil como usted y como yo, pero él tenía una característica muy importante. Era un hombre que cuando se ponía a orar, oraba fervientemente. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces nosotros, aunque seamos débiles, debemos tener la característica de ser gente que ora fervientemente. ¿Qué quiere decir ferviente? Quiere decir que hierve.
Fervoroso quiere decir que tiene fervor, que es activo y eficaz en lo que hace. Entonces, cuando decimos que él oró fervientemente, significa que él le puso candela a la oración. Significa que él le puso movimiento a la oración. Significa que le puso pasión a la oración. Amén, está acá. O sea, no fue una oración así calladito, desanimado. No, él le puso power a la oración. Está acá. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Yo nunca he orado para que no llueva y no ha llovido. Pero este hombre oró fervientemente y no llovió. ¿Qué significa orar fervientemente? Orar fervientemente quiere decir que estás orando en estado de ebullición. ¿Ha visto usted cuando usted pone la tetera o pone la olla con agua, y cuando está hirviendo, cuando está en un estado fervoroso, cuando se ha aplicado un calor tal que el agua, porque ¿qué es lo que pasa cuando el agua está hirviendo? Es porque el agua se está moviendo. Usted ha visto que salen gorgoritos. Esa es la acción de la temperatura sobre el agua, y el agua está hirviendo. Entonces, cuando estamos haciendo oración ferviente, significa que hay un calor del Espíritu dentro de nosotros que hace que nuestra oración sea con fuerza, que hace que nuestra oración sea con poder, que no sea una oración calladita. Ahora escuche, cuando vimos el ejemplo de Ana el domingo pasado, dijimos que Ana estaba orando en su corazón y solamente se movían sus labios. Pero sabe que el fervor no es algo que se expresa solamente de la boca para afuera. El fervor es algo que usted lleva aquí adentro. Usted es aquí adentro donde usted tiene que estar hirviendo por el Señor. Es aquí adentro donde tiene que estar siendo fervoroso. Este tipo de oración es activa y es eficaz. Fervoroso quiere decir que es activo y que es eficaz. Activo quiere decir que tiene movimiento, que obra prontamente, que produce un efecto. Y eficaz es que logra el efecto que se desea o se espera. O sea, cuando Elías oraba fervientemente, él estaba poniendo en movimiento lo que estaba dentro de él. Y era una oración tan ferviente que era activa y eficaz. O sea, que producía un tipo de resultado que él estaba esperando. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos fervientemente, obtenemos los resultados que esperamos. Mire, hay algunas cosas que me llamaron la atención, que están en Santiago 5:16, el versículo de arriba. 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. Ahora mire lo que dice Santiago 5:16. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Escuche. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero mire, hay algo que yo aprendí, y es lo siguiente: la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir que la revelación es progresiva? Quiere decir que cuando usted busca más de Dios y usted se mete en el texto con profundidad y busca otras versiones y busca el significado profundo, Dios le va a revelar algo. Y Dios me mostró esto ayer, no se lo copié a nadie. Dios me lo mostró ayer. Mira lo que le voy a decir. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la Biblia textual, la versión literal, escuche lo que dice. Dice: una petición eficaz de un justo tiene mucha fuerza. Es distinto. La oración eficaz del justo puede mucho. La versión textual dice: una petición eficaz de un justo tiene mucha fuerza. Lo que está diciendo Santiago literalmente es que la característica de una oración que es eficaz, que da resultado, es que tiene mucha fuerza. Entonces, si usted quiere ser una persona que ora eficazmente, su oración debe tener una característica esencial: debe de tener mucha fuerza. Eso quiere decir que Dios no contesta oraciones por si acaso. Dios no contesta oraciones tibias, llenas de incredulidad. Dios contesta oraciones que tienen mucha fuerza. La petición eficaz de un justo tiene mucha fuerza. O sea que para que nuestras oraciones sean eficaces, tienen que estar llenas de, muy bien, de fuerza. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera:
cuando la oración de un justo tiene mucha fuerza, es una petición que produce resultados. Entonces, cuando usted ora fuertemente, y no estoy hablando de tan solamente levantar la voz, sino que dentro de su espíritu usted está enfocado en la oración y usted está orando con fuerza dentro de su espíritu, esa es la oración que va a traer resultados. Hechos 18, 24 en adelante dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Mire, ponga atención, dice: y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos era un ejemplo de fervor. Mire las características. Dice primero, varón elocuente. La elocuencia quiere decir hablar de modo eficaz para persuadir. Cuando usted es elocuente, usted está hablando de una manera que trae un resultado de persuasión en otros. Dice que era poderoso en las escrituras. O sea, Apolos tenía conocimiento de la palabra de Dios. Era de espíritu fervoroso, lo que vimos recién acerca del profeta Elías, que quiere decir que su espíritu hervía de forma activa y eficaz. Dice que era un hombre diligente, cuidadoso, exacto, activo, presto. Y dice que hablaba con denuedo, con esfuerzo, con valor y con intrepidez. Ahora, note que dice que Apolos era de espíritu fervoroso. No dice que era movido por las emociones, ojo aquí, sino que él era de espíritu fervoroso. Una oración fervorosa es de adentro hacia afuera. Una oración fervorosa es aquella que se inicia en el espíritu, toca tu alma y mueve tu cuerpo. Esa es una oración fervorosa. Tiene que nacer dentro de ti. No nace de tu boca solamente, sino que nace de tu espíritu. Ahora mire esto. Santiago 9:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Lo puede leer junto conmigo? ¿Qué dice? La oración de fe salvará al enfermo. Esa es la versión Reina Valera. La frase, la oración de fe salvará al enfermo, indica un énfasis. Escuche, esto me reventó el cerebro ayer. La frase indica un énfasis en la oración, es decir, supuestamente es la oración la que debe tener fe. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. Lo que está diciendo Santiago acá, según esta versión, es que es la oración la que va a salvar al enfermo. Y la oración debe tener un ingrediente. Ese ingrediente se llama fe. ¿Ok? Pero mire, cuando vamos más profundo y vamos a lo literal, mire lo que dice en la Biblia textual. Dice: y la oración de la fe salvará al enfermo. Se da cuenta que hay una sola palabrita, bien chiquitita, que hace una gran diferencia. Primero dice: la oración de fe salvará al enfermo. Pero textualmente dice: y la oración de la fe salvará al enfermo. Le muestro qué significa esto. En esta otra versión literal, el énfasis no está en la oración. El énfasis está en la fe. Está acá. La primera versión pone el énfasis en la oración. El sujeto es la oración. Es decir, la oración debe contener fe. Eso es lo que dice la primera versión. La oración debe contener fe. La oración de fe salvará al enfermo. La oración actúa con la fe. Eso es lo que dice la primera versión. No se me pierda. Pero en esta segunda versión se pone el énfasis en la fe, no en la oración. Acá el sujeto es la fe, es decir, la fe es la que está orando. Escúcheme, es la fe la que está orando. La oración de la fe salvará al enfermo. Es la fe actuando con oración. En la primera versión es la oración que está actuando con fe, pero en la segunda versión es la fe actuando con oración. Porque escuche, no es lo mismo orar con fe que la fe esté orando.
¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No es lo mismo que usted a su oración le agregue un poquito de fe, a que su propia fe sea la que está orando. Entonces, nosotros debemos de llegar a un nivel de ser tan fervientes en el Espíritu que no oremos con fe, sino que nuestra propia fe ore. Ahora, ¿qué es la fe? Dice la Escritura, la fe es la seguridad, es la certeza de que Dios me va a dar aquello que yo estoy esperando. Cuando usted está orando y a la oración usted le agrega fe, usted no va a obtener tan buen resultado como si su propia fe que habita dentro suyo esté orando. Porque cuando es su fe la que está orando, usted está orando con seguridad. Usted está declarando la palabra de Dios. No es una petición solamente, sino que lo que usted cree es lo que usted está orando. No sé si me captó la diferencia. No tiene que orar con fe. Su fe es la que tiene que orar. Amén. La oración de la fe salvará a la enferma. Ahí entendemos por qué hay oraciones que Dios contesta y hay otras oraciones que Dios no contesta. Porque hay oraciones que usted las hace llenas de incredulidad, pero cuando es la fe que está dentro suyo, cuando es lo ferviente de Dios que está dentro suyo, y eso es lo que está orando, usted va a obtener resultados. La oración de la fe salvará al enfermo. Ahora póngale usted eso mismo a cualquier petición. La oración de la fe le va a dar un nuevo trabajo. La oración de la fe va a traer su gente a los pies de Cristo. La oración de su fe va a hacer que Venezuela cambie. Es la oración de su fe. Por eso es que nosotros nos debemos de llenar de fe. Porque cuando usted está lleno de fe, está lleno de convicción. Y cuando usted le pone una voz a la fe, esa es una oración poderosa. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que Pablo denomina espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, el proceso no es hablar y luego ponerle un poquito de fe a eso. No, el apóstol Pablo está diciendo, el espíritu de fe obra de la siguiente manera: creí, por lo tanto hablé. Entonces, cuando usted cree en su corazón y está lleno de fe, y usted declara esa palabra con la fe, creyendo que así va a ser, esa es una oración que es poderosa. Creí, por lo cual hablé. Creo y luego hablo. Entonces ahora yo creo y luego yo oro. Primero tengo fe y luego oro conforme a esa fe que tengo. Lo primero es la fe. Mi fe tiene que tener como resultado la oración. Escuche, la oración no produce fe, sino que la fe tiene que producir oración. ¿Se da cuenta que es totalmente distinto y diferente? Usted no tiene que orar y ponerle fe. No, la fe primero tiene que haber dentro de su corazón fe, y usted tiene que declarar y orar de acuerdo a esa fe que usted tiene. Por eso cuando ores, tú no puedes ser pasivo, tienes que ser activo, tienes que darle movimiento a la oración a través de la fe. Escucha, la fe es el combustible de tu oración. Por eso cuando oras sin fe no pasa nada. Como tampoco tu auto corre sin combustible, tu oración sin fe tampoco va a correr. Entonces primero tienes que ponerle fe y luego tu oración va a funcionar. ¿Me dice amén? Tu oración sin fe no tiene ninguna opción. Cuando mi fe ora, veo resultados. Cuando mi incredulidad ora, no veo resultados. Pregunta, ¿qué está orando en ti? ¿La incredulidad está orando o la fe está orando? Cuando es la fe la que ora, vas a obtener resultados. La oración eficaz del justo, la petición eficaz del justo es la que tiene fuerza, la que tiene fe. Entonces su vida de oración tiene que cambiar después de esta palabra. Usted tiene que decirle al Señor: Señor, pon en mi corazón tanta fe que luego cuando yo ore esté declarando palabras de fe y no de derrota. Me dice amén. Nuestra mentalidad con respecto a la oración tiene que cambiar. Debemos de orar fe. Lo contrario a la fe es el temor. Escuche, el temor es poner la fe en el diablo. Dijera eso, el temor es poner la fe en el diablo. Pero la fe es creerle al Señor. Amén.
Volvamos otra vez a Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Miren la serie de eventos en la historia de Elías que estamos viendo hoy. Primero, Jezabel lo amenaza, luego de matar a los falsos profetas. Elías huye al desierto, se deprime y le pide al Señor que se lo lleve, y se queda dormido. En lugar de matarlo, Dios envía un ángel para alimentarlo 2 veces. Luego de alimentarse la primera vez, se vuelve a dormir. Cuando el ángel lo alimenta la segunda vez, se fortalece. Primero Reyes 19. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Qué fue lo que Elías tuvo que hacer y que Dios no hizo por él? Levantarse. Dios no lo levantó, él se tuvo que levantar. El ángel lo tocó y no lo levantó, sino que le dijo: levántate, come. Sabe, en nuestra vida espiritual muchas veces le decimos: Señor, levántame de acá. Escúchame, Dios no te va a levantar, hay un esfuerzo que tienes que hacer tú. Tú eres el que tiene que levantarse. No es que Dios te tiene que levantar, tú tienes que poner esfuerzo y levantarte. Cuando estás deprimido, cansado, tienes que hacer el esfuerzo de levantarte. Esdras 10:4 nos habla y nos dice: levántate, porque esta es tu obligación. Wow, qué tremendo es cuando Dios nos dice eso. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. En otras palabras, Dios le está diciendo a Esdras: déjate de llorar. Levántate, porque es tu obligación. Deja de quejarte, deja de murmurar. Levántate, porque es tu obligación. Levantarse no es opcional, es una obligación, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Póngale leña al sacrificio. Levántese de madrugada, haga un esfuerzo, póngale ganas. Levántase, porque esa es su obligación. El otro día yo mandé un mensaje para suspender la intercesión de madrugada del viernes. Y Dios siempre me hace unas jugarretas. Desperté igual. Y Dios siempre me habla cuando me despierta. ¿Y sabe a qué hora desperté? ¿A qué hora vi el reloj? A las 4:59. Yo vi el reloj y le dije: qué chistoso, Señor, ¿eh? El mensaje que me estaba diciendo era: levántate igual. Me tuve que levantar a orar igual. Levántate, porque esta es tu obligación. No hay una opción, no hay alternativa. Tienes que levantarte. Ahora escuche, ¿cuál fue la comida que el ángel le dio? Dice: una torta cocida. Era pan cocido sobre carbones y una vasija de agua. Tienes que levantarte a comer para fortalecerte. Escucha, Dios te va a proveer el alimento para fortalecerte, pero el que se tiene que levantar eres tú. Tienes que hacer el esfuerzo de por lo menos llevarte la comida a la boca. Ahora, ¿cuál es el pan en la escritura? Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan entonces es la palabra. Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan se debe de comer en forma diaria, es cada día. Mateo 16:8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Escuche, aunque usted no tenga ganas, el pan va a estar disponible ahí para usted todos los días, pero usted tiene que levantarse y tomarlo. Amén. Juan 6:32 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces el pan, escucha, amado, es Cristo mismo. El Señor siempre está disponible ahí para nosotros, pero usted se tiene que levantar a buscarlo. Amén. Dios no le va a traer el pan a la boca. A ver, abra la boca, la guaguita. No.
Usted tiene que levantarse y usted tiene que tomar el pan. El pan va a estar ahí todos los días. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús le dijo, ¿por qué tienen falta de fe pensando que no tienen pan? El pan va a estar ahí diariamente. Ahora escucha, Dios quiere que tú comas pan, pero el enemigo quiere que tú comas piedras. Por eso Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si usted tiene hijos y el hijo le dice, papá, mamá, dame un pan, ¿usted le va a dar una piedra? Por supuesto que no le va a dar una piedra. ¿Qué le va a dar? Le va a dar pan, le va a dar algo que lo alimente. Mire lo que dice Mateo 4:3. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo lo que quiere es que tú comas piedras pensando que esas piedras son pan. El enemigo es tan astuto que te va a decir a tu mente que le pidas al Señor que las piedras que estás comiendo se conviertan en pan. Escucha, Dios no lo va a hacer, porque Dios tiene un pan para darte. El enemigo quiere que comas piedras haciéndote creer que es pan. ¿Por qué? Porque si comes piedras se te van a despedazar los dientes. Y si no tienes dientes no puedes comer carne. Y el enemigo lo que quiere es que te quedes en un estado de inmadurez perpetua tomando leche solamente y que nunca crezcas. Cuando tú comes pan, eso te va a dar la energía para crecer. Pero cuando comes piedras, lo que va a ocurrir en tu vida es que los dientes se te van a romper. Y no vas a poder comer nada sólido, sino que vas a estar tomando leche todo el tiempo. Ayer yo estaba viendo un video en YouTube de una mujer llamada Teresa, que era adicta a comer piedras. Yo quedé impresionado. La mujer, dice, yo vi el video y salía por las calles y agarraba las piedras y se las comía. Las molía con un martillo, después se las echaba a la boca. ¿Sabe lo que le provocaba? Le provocaba, primero, se le rompieron un montón de dientes. Segundo, vivía con constantes dolores de estómago. Tenía sangre en las heces. Estaba destruyendo su cuerpo por dentro, pero ella estaba adicta a comer piedras. El enemigo lo que quiere hacer contigo es ponerte adicto a comer piedras, que te desangres por dentro, y eso no te va a alimentar. Ella decía, es que me gusta el sabor de la tierra, es que me gusta el sonido que hace. Pero por más que le gustaba y estaba siendo adicta, eso la estaba destruyendo por dentro. Cuando cada día tú no lees la palabra, pero te echas adentro cualquier otra cosa, lo que estás haciendo es comer piedras, pensando que te estás alimentando. ¿Qué fue lo que el ángel también le dio a Elías? Le dio una vasija de agua. ¿Qué es el agua? Juan 4:10 dice, respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 7 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es el pan, Cristo es el agua. Tú no necesitas otro alimento que Él mismo, pero tienes que levantarte a comer y a beber. Tú tienes que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es levantarte. La provisión de Dios para tu alimento espiritual siempre va a estar ahí, pero tienes que hacer el esfuerzo por levantarte. Ahora volvamos a Elías. Dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando Elías comenzó a caminar, estaba a un día de camino de Beerseba, y dice que caminó desde ahí hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Y sabe la distancia que recorrió Elías caminando 40 días y 40 noches? Fueron 240 kilómetros. Ahora pregunta, ¿por qué Dios le dijo que se fuera al monte Horeb? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. El monte Horeb es el monte Sinaí. Caminó 40 días. El número 40 en la palabra siempre está asociado a una prueba. 40 días, 40 años, el pueblo de Israel anduvo por el desierto.
40 días Jesús ayunó en el desierto. El número 40 siempre está asociado a una prueba. Hay personas acá que están entrando en una prueba. ¿Sabes lo que dice el Señor? Yo te voy a sostener en medio de la prueba, pero primero necesitas alimentarte como Elías, con la palabra. Necesitas a Cristo, alimentarte de Cristo, beber de Cristo. Vas a entrar en una prueba, pero yo voy a estar contigo, te dice el Señor. El monte Horeb, escuche, fue el lugar donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Fue donde Moisés y el Señor se reunían en la cumbre para hablar cara a cara. Fue el mismo monte a donde Elías partió una vez que fue fortalecido con la comida que le dio el ángel. Ahora, ponga atención. Hasta este momento todavía Dios no le ha hablado al profeta Elías. ¿Se dio cuenta de eso? Hasta este punto todavía Dios no le ha hablado a Elías. Elías salió arrancando, se fue, se puso debajo del enebro, se quedó dormido, apareció un ángel, le dio comida, se fortaleció y de allí partió caminando. Escuche, 40 días y 40 noches sin oír una sola palabra de parte de Dios. Un profeta que estaba habituado a oír a Dios no lo escuchó durante 40 días y 40 noches. Durante los 40 días y 40 noches todo lo que hizo Elías fue caminar hasta llegar a Horeb, el monte. ¿Por qué Elías no recibió una palabra específica de parte de Dios, aunque sí recibió alimento? Escucha, la razón es que Dios necesitaba apartarlo para que escuchara su voz claramente, sin distracciones. De la misma manera, muchas veces estamos funcionando en piloto automático. Escuche, venimos a la iglesia, leemos la palabra, hacemos el ministerio, pero sin escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? En piloto automático, haciendo las cosas porque tenemos que hacerlas, orando porque tengo que orar, leyendo la palabra porque tengo que orar la palabra, pero no estoy oyendo nada de Dios. Ahora escuche, Dios sabía que mientras Elías estuviera deprimido no iba a poder oír su voz. Dios sabía que mientras Elías se sintiera amenazado por Jezabel no iba a poder oír su voz. Dios sabía que si Elías no salía de su zona de confort no iba a poder escuchar su voz. Es tan importante y especial para Dios que escuche su voz, que no quiere que sea algo trivial, tiene que ser algo especial, tiene que ser un apartarse, tiene que ser en la cumbre del monte solos, Él y tú. Ahí Dios te quiere hablar y su palabra específica cambiará tu vida, así como cambió la vida de Elías. Pregunta, ¿estás cansado del piloto automático y quieres saber cómo oír la voz de Dios? ¿Quiere usted saber cómo oír la voz de Dios? ¿Se siente cansado, agobiado, frustrado? ¿Quiere oír la voz de Dios? Yo necesito oír la voz de Dios. En la tarde vamos a ver cómo Elías oró, cómo fue que él escuchó la voz de Dios luego de este tremendo proceso. Pero quiero que se lleve en su corazón lo siguiente: Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, pero dice la escritura, oró fervientemente. Usted tiene que ser de una oración fervorosa. Lo segundo que quiero que se lleve en su corazón, la oración de la fe salvará al enfermo. Elías sabía que su oración no podía ser cualquier tipo de oración, tenía que ser la oración de la fe en su corazón para que tuviera un efecto. Amén. Y lo tercero es que Dios lo quiere apartar para hablarle a usted. No le va a hablar en medio de otras voces. Dios quiere hablarle y en la tarde vamos a ver eso. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a presentarle este tiempo. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos aprendido acerca de Elías, ese hombre tan poderoso, precioso hombre de Dios, Señor, que provocó que Israel volviera sus ojos a ti otra vez. Pero dice tu palabra que era sujeto a pasiones, tal como nosotros, Señor. A veces somos débiles, a veces caemos, flaqueamos, Señor, pero tu palabra dice que él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y tú nos has enseñado en este día que es la oración de la fe la que tiene un efecto.
Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú comiences a llenar nuestros corazones de ese espíritu de fe que hablaba el apóstol Pablo. Señor, de la fe de Dios en nosotros. Señor, para que nuestra vida sea cambiada y transformada de manera tal que nunca más oremos oraciones llenas de incredulidad, Señor, sino que podamos orar oraciones desde una posición de fe. Padre, oro en el nombre de Jesús para que nuestra vida sea totalmente cambiada y transformada, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, y que la fe que tú has depositado en nosotros, Dios amado, traiga un movimiento a nuestro interior, Señor. No sea una fe que es quieta, no sea una fe pasiva, no sea una fe que está yendo hacia la incredulidad, sino que sea una fe que se afiance en el creerte a ti, Dios amado. Cada día se levante en nuestro corazón la fe de Dios, Señor. Padre, oro que sí, hay personas en este lugar que se sienten cansadas y trabajadas. Señor, tú les hagas descansar en esta mañana. Señor, y que puedas proveer el alimento que ellos necesitan, Señor, para que se levanten, Señor, y emprendan la jornada hacia Oreb. Señor, en este tiempo de prueba, de necesidad, Señor, emprendemos la jornada hacia Oreb. Sabemos que tú nos vas a hablar en Oreb, en el monte de Dios. Sabemos que ahí vamos a escuchar tu voz, Dios amado. Sabemos, Señor, que ahí es donde tú vas a llenar nuestros corazones, Señor. Ahí donde usted está, comience a orar ahora en el nombre de Jesús. Pero póngale fe a esa oración. No puede ser una oración quieta, no puede ser una oración pasiva, sino que tiene que ser la fe orando. Y si no hay fe, dígale: Señor, provéeme la fe, y yo hago caminar la fe, y yo hago funcionar la fe en ese día. Espíritu de Dios, comienza a poner fe en el interior de los amados en esa mañana. Haga trabajar la fe. Vamos, comienza a hacer a trabajar la fe. Padre, ora en el nombre de Jesús ahora, para que la fe que está depositada en nosotros, para que la medida de fe que tú nos has dado a cada uno, ahora comienza a funcionar. Levante sus manos, cierre sus ojos. Haga funcionar la fe que está dentro suyo. Conéctese con el Espíritu de Dios. Si habla en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Eso va a activar la fe, la va a poner en movimiento. La fe que estaba detenida ahora va a comenzar a funcionar. Aplique fervor a su oración ahora, vamos. Aplique fervor a su fe. Vamos, como Apolos, siendo de espíritu fervoroso. Espíritu fervoroso, Padre, clamo en esta mañana que despierte nuestro espíritu. Señor, ahora en el nombre de Jesús se despierta nuestro espíritu para clamar con fe, con fervor. Padre, ahora mismo, Señor, nuestro espíritu entra en estado de ebullición ahora en el nombre de Jesús. Padre, llamo el fervor de tu espíritu sobre nosotros. Señor, nos alimentamos de Cristo, bebemos de Cristo en esta hora. Oh, santo, santo, santo. Padre, ahora llénalo de fervor santo. Fuego santo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Sobre cada hijo, sobre cada hija ahora mismo. Fuego santo en nuestro interior.
Fuego, fuego, fuego santo. Fuego en nuestro interior ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, fuera la incredulidad. Y borrobabaya sheya catarabasea. Espíritu de fe. Fervor en nuestro espíritu. Shalababaya sheya catarabasea. Vamos, enciéndase, enciéndase, enciéndase. Ponga en práctica lo que ha aprendido en esta mañana. Espíritu de fe, espíritu de fe, en el nombre de Jesús. Espíritu de fe, fervor. Padre, enciéndenos en esta mañana. Pon a trabajar nuestra fe en el nombre de Jesús. Padre, más. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Una fe sobrenatural ahora en el nombre de Jesús. Toda fe que estaba durmiendo ahora se activa en el nombre de Jesús. Toda fe dormida ahora despierta, despierta, despierta. Padre, le hablo a la fe que tú has puesto en tus hijos. Ahora la fe despierta en el nombre de Jesús. Oh, babaya sea, cuando robabaya sea. Ora en el Espíritu. Y corroba vaya andar a vaya sa. Padre, más Espíritu de Dios. Encienda esta iglesia en fuego. Enciéndelos, enciéndelos. Voy a sheya cuando robo voy a seya acá. Y corrobo vaya se. Llénese de fe. El Espíritu de Dios está derramando fe en esta hora. Hay fe que está siendo derramada en su corazón. Sueños que se habían abandonado ahora están volviendo a revivir en su interior. Causas que usted pensaba que estaban perdidas están siendo reavivadas en su corazón. Está recibiendo fe para ser sanado. Está recibiendo fe para ser liberado. Reciba esa fe. Oh, roba vaya sheya candaraba se. Y to roba vaya seya catoroba vaya. Reciba la fe de Dios. Fe, 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 fe. Fervor, fervor. Padre, haz los carbones encendidos en tu presencia. Oh, santo, santo, santo. Ahora deje que su fe ore. Se ha estado llenando de fe. Ahora comience a orar desde la posición de fe. Vamos. Ahora ore, no ore no ore la necesidad, ore la solución ahora. En el nombre de Jesús. Llame la solución ahora en el nombre de Jesús. Padre, declaro sanidad en esta casa. Ahora mi fe está orando. Ahora mi fe está orando. Sanidad, liberación sobre esta casa. El encenderse en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Los muros caen ahora en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Vamos, ahora ponga a orar la fe. Ore la fe, ore, 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 ore. Su fe está orando ahora.
Padre, llénanos, llénanos, transfórmanos. Más de tu espíritu y tu presencia en nosotros, Señor. Vamos, iglesia, ore fervientemente. Tu robo voy a sellar. Se levantan los Elías de Dios. Se levanta la iglesia profética. Se levanta la iglesia poderosa. Se levanta en el nombre de Jesús. Ahora recibe nuevas fuerzas. Recibe tu alimento. Recibe el agua que necesitabas. Y recibe el fuego del Espíritu de Dios. Padre, reciban el fuego de tu espíritu. Reciban el fuego de tu presencia. Enciéndalos otra vez. Todo aquello que estaba durmiendo se rompe. Espíritu de coma y sueños se rompe en el nombre de Jesús. Padre, reciban espíritu de fervor en el nombre de Jesús. Ora, iglesia, quiero escucharle orando. Ferviente, 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 ferviente. Estado de ebullición en su oración. Ahora ore por su familia, por su casa, sus finanzas. Si hay necesidad de sanidad en su casa, ore sanidad. Si hay crisis financiera, ore prosperidad. Vamos. Ha llegado un punto en que la fe ahora tiene que comenzar a orar. La fe, no la incredulidad, sino que la fe está orando. La fe está orando, la fe está orando. La fe está declarando, la fe está hablando.
Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en este día aplico esta palabra a mi vida. Lléname de fe. Hazme una persona de espíritu fervoroso, como Apolos, como Elías, que aunque débiles ponían fervor, ponían leña en el altar. En el nombre de Jesús, cambia mi vida. No quiero ser ya más un débil de carácter, sino que quiero ser fuerte aún en la debilidad. En el nombre de Jesús, como a Cristo, bebo a Cristo, me fortalezco en ti, Señor, para comenzar la jornada que me llevaré a Oreb, que me llevará a Oreb, el monte de Dios, donde tú me hablarás, me darás instrucción. Padre, en el nombre de Jesús, abre mis oídos para escuchar tu voz, para estar atento, para obedecer, y echo fuera de mí todo aquello que me quiera debilitar. Todas las piedras que he comido hasta ahora, las rechazo, renuncio a ellas en el nombre de Jesús, y solo comeré y solo beberé a Cristo Jesús. Tú eres mi pan, tú eres mi alimento, tú eres mi agua y eres mi fortaleza. Gracias, Padre, por esta palabra. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús en ese día por lo que Él hará en nosotros. Te exaltamos, Señor amado.